noches, mis amados hermanos. Este lunes 26 de octubre del 2020, hermanos, Dios me les bendiga. Acuérdense que es lunes de reflexión bíblica y bueno, pues estamos respondiendo una pregunta que nos está llevando a una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente? Y bueno, pues vamos a contestar por tercera ocasión a la luz de la palabra esta pregunta. No sin antes vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, agradecidos, Padre, y sobre todo reconociendo que tú eres fiel, Padre, reconociendo que tú provees a nuestra vida, provees a nuestro corazón, en nuestra mesa, Padre, día con día. Nos proteges, Padre, y nos libras de todo mal. Gracias te doy, Dios bendito, porque también podemos tener una palabra, una Biblia, y podemos meditar en ella y reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Alabado seas, Padre, queremos ser edificados, tocados por tu palabra, pero sobre todo queremos glorificar tu nombre, Padre, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues como le comento, hermanos, vamos a responder esta pregunta por tercera ocasión. ¿Cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente? Bueno, la tercera respuesta, hermanos, es la siguiente: cuando creemos que Dios proveerá. Cuando creemos que Dios proveerá. Yo quiero que por favor me acompañe al libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 7 al 8. De ahí va a ser nuestro punto de partida para reflexionar brevemente acerca de esta respuesta. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjate que la obediencia tiene que ver, hermanos, la obediencia a Dios tiene que ver básicamente con creer lo que Dios nos está prometiendo, con creer que Dios nos va a guiar, que creer que que nuestra vida está en las manos de Dios. Es creerle a Dios, hermanos, básicamente. Y si no existe eso, hermanos, pues básicamente vamos a tener muchos problemas con el tema de la obediencia. Porque fíjense que pasa algo muy curioso cuando se trata de servir al Señor, hermanos. Yo se lo digo como pastor. Casi siempre, a mí me llega el llamado, hermanos, en un momento en el que, yo había logrado, por decirlo de alguna forma, encarrilar mi vida. Yo ya trabajaba, era muy jovencito, ¿verdad? Yo ya trabajaba, yo ya llevaba dinero a casa. De alguna forma, pues yo ya veía un camino, según yo, ¿verdad? Sin embargo, cuando llega el llamado, porque primero obviamente llega el llamado a la salvación, ¿verdad? Yo me acerco al Señor en esta actividad que ya muchos ya conocen de mi testimonio. No pasó mucho tiempo, yo recibo el llamado al ministerio, hermanos, y me empiezo a involucrar a la predicación de la palabra, a evangelizar personas. No pasó un año, hermanos, que yo empecé a hacer eso. Y de repente pues me empezó a llenar un fuego, ¿verdad? Que era el llamado de Dios. Y yo me di cuenta en su momento que yo tenía que obedecer al Señor. Obviamente tuve que cerrar algunos círculos, ¿verdad? Yo fui a la universidad, cumplí con las cosas que tenía que cumplir como hijo de familia. Y posteriormente fue la oportunidad de dejar de alguna forma mi casa, dejar muchas cosas que de alguna forma yo ya había establecido ahí en Torreón, para venirme a preparar al seminario y dedicarme al 100% al ministerio. Sin embargo, no fue fácil, sobre todo en este tema de qué va a pasar conmigo, si voy a tener que comer, voy a tener dónde dormir, realmente una iglesia me va a adoptar o una iglesia me va a aceptar para servir, ¿verdad? Si me van a pagar o no. Eran tantas preguntas. Estábamos muy chavos, estábamos muy jóvenes, hermanos. Y finalmente, ¿cómo involucra mucho esa parte del qué va a pasar, ¿no? Esa parte de, por ejemplo, yo dejo mi ciudad, ¿no? Ciudad Torreón, Coahuila, y pues vámonos al Estado de México, ¿no? Básicamente área metropolitana de la Ciudad de México. Y pues sí, hermanos, sin conocer a nadie, pues tener uno que otro contacto por ahí, ¿verdad? Pero pues cada quien en sus oficios. Y pues yo tener que avanzar, hermanos, con pasos de fe. Y
y bueno, estar totalmente convencido de que a lo largo de todos estos años, 17 años, hermanos, pues el Señor me ha guiado, me ha provisto, no me ha dejado, hermanos, y bueno, el Señor me ha dado mucho más de lo que yo creo que el Señor, de lo que yo creo que a lo mejor yo hubiese conseguido solo, sin haber obedecido al Señor en el ministerio. Y pienso que este es el modelo, sobre todo de lo que acabamos de leer con Abraham. Y como hemos estado estudiando en estas últimas dos semanas, porque hemos estado respondiendo a esta pregunta, ¿de qué manera fue que Abraham ejerce esta obediencia? ¿Qué fueron todas esas implicaciones? Y lo que vamos a meditar el día de hoy es muy básico, hermanos. Es muy básico, sobre todo en el tema de la obediencia, hermanos. Hay que creer que Dios va a proveer. Fíjate que Dios hizo muchos desafíos y pruebas a la fe de Abraham. Pero sin duda, la más grande fue cuando le pidió que ofreciera a Isaac. Abraham tuvo que dar una orden, dar una orden a sus prioridades, dar orden a sus prioridades, y sobre esa base hacer su respuesta de obediencia al Señor. Así es, fíjate que no cabe duda que la más grande prueba de fe que Dios haya impuesto sobre algún ser humano fue la petición a Abraham de sacrificar a su hijo amado Isaac. Y bueno, esto lo vamos a meditar al ratito en los primeros versículos de este capítulo, hermanos, del capítulo 22. Y todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como hombre estaban acumulados en en Isaac. Imagínense que 25 años esperando un hijo y de repente llega, ¿verdad? Ese hijo, bueno, la vida cambia, ya habían pasado. Isaac ya era grandecito, sobre todo porque dice el pasaje, y ahorita a lo mejor vamos a pasar por allí, ¿verdad? Que Isaac estaba cargando la leña, entonces obviamente ya era un niño más o menos grandecito, ¿verdad? Hay quienes dicen que era de 14 años, hay quienes dicen que a lo mejor era de 12, 11 años, 9 años, qué sé yo. Pues ya estamos hablando de un muchachito, ya no tan bebé, porque bueno, de hecho incluso empieza a platicar Isaac con su papá. Acabamos de leer esa parte. Y bueno, todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como hombre estaban acumulados en Isaac. ¿Cómo podía Dios hacerle semejante pedido? Oye, pues ya le diste el hijo, ¿verdad? ¿Para qué se lo pides de esa manera? Y bueno, no era por medio de este muchacho que Dios cumpliría su promesa de darle una gran descendencia. Todas esas preguntas, ¿verdad? Se nos vienen a la mente. Bueno, Abraham no cuestionó la orden del Señor. Muy de mañana dice el pasaje que se levantó para cumplirla. Sin embargo, al igual que Abraham, nuestra fe en el plan y programa de Dios pueden ser expuestas a semejantes pruebas. Y la pregunta de fondo es la siguiente: ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Realmente estamos dispuestos a obedecer al Señor? Bueno, la invitación es clara, y al igual que Abraham, debemos creer que Dios proveerá. Por eso, consideremos las siguientes implicaciones. Muy bien, número 1, cuando creemos que Dios proveerá, estamos siempre dispuestos. Fíjate bien, dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Así como el llamado de Abraham necesitó concretarse en el transcurso del tiempo y las circunstancias, también el pacto no era una realización instantánea ni estática, también implicaba un proceso muy profundo. Se presentan circunstancias y situaciones que demandan decisiones trascendentales, entrega completa y, por sobre todo, fidelidad al propósito de Dios. No fue así como que ya tengo a mi hijo Isaac y me olvido de todo, ¿verdad? Esto es como cuando los que están pidiendo trabajo, ¿no? Dios, dame un trabajo, Dios, dame, qué sé yo. Cuando lo tienen se olvidan de la iglesia, hermanos, y eso no es correcto. Este capítulo, hermanos, no demuestra que Abraham permanece hasta su muerte, fiel al pacto y activo en todo lo que le corresponde para la continuación de dicho pacto. Bueno, más bien, este capítulo nos demuestra que Abraham permanece hasta su muerte fiel al pacto y activo en todo lo que corresponde para la continuación de dicho pacto, ¿verdad? O sea, Abraham no fue de los que, bueno, ya tengo mi hijo, ya no hago nada, que ruede el mundo, ¿verdad? Al cabo que ya tengo al hijo de la promesa y pues ya que Dios... No, él se mantuvo activo, hermanos, se mantuvo de hecho alerta. Aún después de tener a Isaac, hermanos, él todavía escuchaba al Señor, él todavía estaba
dispuesto, hermanos, a hacer lo que el Señor le pidiera. Por eso nos sorprende mucho el pedido de Dios. Y nos sorprende, hermanos, que Abraham, ¿verdad?, permanece hasta su muerte fiel al pacto y activo, hermanos, en todo lo que corresponde para la continuación de dicho pacto. Bueno, hermanos, la acción de Abraham, fíjate bien, la acción de Abraham nos enseña un principio muy importante para mantenernos fieles y activos hacia una vida obediente, para no cruzar los brazos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es este principio? Estar siempre dispuestos, hermanos. Estar siempre, no, es que ya tengo 80 años. Bueno, Abraham tenía más que 100 años, Abraham tenía más de 100 años y él estaba dispuesto, ¿sí? Abraham tenía la respuesta correcta ante el llamado de Dios. En la mente y corazón de Abraham, obedecer a Dios era más importante que sus propios sentimientos o sueños. Confiaba en que Dios iba a cumplir su promesa aún sin Isaac. Porque en sí la promesa no era Isaac. La promesa, hermanos, era una nación grande. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tu descendencia será como las estrellas, incontable. Entonces, no estaba estancado Abraham solamente en Isaac, sino en la promesa que era más allá de Isaac. Por eso, Abraham decía, pues con Isaac o sin Isaac se va a cumplir esta promesa. ¿Sí me explico? Es algo mucho más allá que lo que en ese momento, ¿verdad?, pudiésemos pensar, bueno, es que Isaac era todo para Abraham. Pues no, era más que Isaac, lo que Dios, finalmente era Dios, ¿verdad? Dios y todo lo que él había prometido. Como creyentes en el Señor Jesucristo, hermanos, y testigos de la fidelidad de nuestro Dios, porque déjeme decirle que a estas alturas, en comparación a Abraham, pues nosotros hemos visto ya a la luz de la palabra, hermanos, cómo Dios fue cumpliendo su palabra, sus promesas. Todas esas promesas del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo, y nosotros somos de alguna forma beneficiados con esa respuesta, con esa fidelidad de nuestro Dios cuando fuimos alcanzados por el Evangelio, por medio de Jesucristo. Entonces imagínense nada más, como creyentes en el Señor Jesucristo y testigos de la fidelidad de nuestro Dios, debemos decir cada día como Abraham. ¿Cómo debemos decir cada día como Abraham? Heme aquí. Heme aquí, esa es la respuesta correcta. Por eso debemos estar dispuestos. Y estar dispuestos es decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Son varios los siervos de Dios que se caracterizan con esta respuesta ante el llamado divino. Voy a mencionar solamente algunos. El primero, ¿sí?, en orden cronológico según la Biblia, Jacob. Génesis 46, versículo 2. Y habló Dios a Israel en visión de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. Moisés, hermanos. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Samuel, uno de los, el sacerdote más importante, ¿verdad?, del pueblo hebreo, ¿verdad? Samuel, primero de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, dice la palabra de nuestro Dios. Isaías, este personaje tremendo, ¿verdad? Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso, ¿no? Y por último, un personaje que quizá a lo mejor usted no se imagina, Ananías. ¿Se acuerda quién fue Ananías? Ananías, el que discipuló a Pablo, el que lo recibió, fue el primero que lo atendió, fue el que impuso manos, fue el que lo ayudó en la primera experiencia con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿cómo él respondió? Heme aquí, Señor. Así es, heme aquí, hermanos, es la respuesta de todo aquel que está convencido de que Dios proveerá. Sí, o sea, Dios, háblame, estoy listo, porque si tú me dices que vaya para allá, yo voy a ir, heme aquí, porque tú no me vas a dejar. Yo hace muchos años decía, no, bueno, pues es que el que llama invita, ¿verdad? Y así es, hermanos, se lo puedo garantizar.
El que llama, invita. Dios llama, Él invita, hermanos. Él es el que paga, Él es el que provee. Si no, pregúntele a los misioneros, hermanos. Ellos tienen el mismo criterio respecto a Dios. Él llama, Él paga. Hermanos, yo conozco misioneros que han andado en todo el planeta, hermanos, y dicen, yo sin ni un 5 he andado casi en todo el planeta, predicando, capacitándome, yendo de aquí para allá, sobre todo sirviendo al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios provee. Dios proveerá, hermanos, y bueno, este es el punto de partida cuando nuestra obediencia es activa. Y número 2, hermanos, cuando creemos que Dios proveerá, hermanos, estamos disponibles. Una cosa es estar dispuestos y otra cosa es estar disponibles. Porque muchos hermanos con la corazonada, ¿verdad? De repente escuchas un mensaje, escuchas un sermón y te emocionas y dices, heme aquí, Señor, yo voy, ¿verdad? Y de luego al otro día se te olvida, ¿verdad? Porque tienes tantas cosas que hacer, estás tan ocupado, ¿verdad? Hermanos, en el llamado de Dios para ser obedientes, no solamente hay que estar dispuestos, no solamente hay que levantar la mano, hay que poner en marcha los pies, hermanos, y a eso le llamamos estar disponibles. Versículo 2 y versículo 3, dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su siervo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Déjame decirte que el versículo 3, hermanos, es muy interesante. Aquí encontramos al menos 6 verbos. 6 verbos, ¿verdad? Por ahí el verbo levantó, se levantó, enalbardó, que es ensillar al asno, o sea, todo eso implica trabajo. Tomó, ese es el tercer verbo. Cortó, y luego otra vez vuelve a decir levantó, dice se levantó, y luego también dice y fue. Un montón de verbos este versículo, hermanos. Y bueno, aquí encontramos al menos 6 verbos y en su verso, es un verso, hermanos, el versículo 3, hermanos, es un verso muy activo, hermanos, muy activo, que nos habla de que para ser obedientes a Dios no solo hay que estar dispuestos, sino también disponibles. Según vemos, hermanos, la respuesta de Abraham, veamos los siguientes pasos a una obediencia activa. Ok, entonces, según vemos en la respuesta de Abraham, veamos los siguientes pasos a una obediencia activa. En primer lugar, hermanos, fíjese bien, anótele bien, En primer lugar, estar disponibles, ¿verdad? Es tener las prioridades en orden. Estar disponibles es tener las prioridades en orden, hermanos. El versículo 3 dice que se levantó muy de mañana, indicando la prioridad, dice el versículo, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué indica esto? La prioridad del pedido de Dios. ¿Cuántas veces tenemos una cita, verdad? Por ejemplo, hermanos, cuando a mí me invitan al seminario a predicar, ¿verdad? Bueno, ahorita no lo han hecho por la cuestión pandémica y todo es por Zoom, ¿verdad? Pero de repente me invitan a predicar, hermanos, y yo tengo que estar antes de las 8 de la mañana en Lomas Verdes. Usted sabe lo que implica de aquí donde vivimos a ir a Lomas Verdes, prácticamente cruzar toda la Ciudad de México. Bueno, yo tengo que salir 2 horas y media antes, hermanos. Yo tengo que salir de mi casa al cuarto para las 6 de la mañana, hermanos, y ya ir de camino incluso a las 5:30, yo lo he hecho así. Y llegar allá, hermanos, al cuarto o al 20 para las 8. Si yo salgo a las 6 de la mañana en punto, hermanos, de aquí, ya no llegué, hermanos, ya no llegué. Yo tengo que salir a las 5:30. Tengo media hora para ganarle al tiempo, sobre todo el tráfico allá en circuito. Bueno, yo agarro circuito, ¿verdad? Luego agarro, por ahí México-Tacuba, cruzo lo que es, todo lo que es Panteones. Llego a Periférico, de Periférico, bueno, por Echegaray, después de Echegaray agarro el puente de Lomas Verdes y bueno, ya estamos en el seminario, por eso mucho tiempo. Entonces, uno se mentaliza, ¿verdad? Híjole, voy a ir al seminario. No, hombre, hermanos, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para arreglarme, alistarme, tener todo preparado, salir a las 5:30 de la mañana. Bueno, yo nada más por poner un ejemplo, seguramente usted lo hace a lo mejor cuando va a su trabajo, ¿verdad? Yo nada más para
entender lo que hizo Abraham. ¿Por qué? Porque es importante. Usted lo hace porque es importante su trabajo. Y cuando usted hace un compromiso, bueno, usted se levanta, se programa y es fiel a ese compromiso. Lo mismo hizo Abraham. Dios le habló, o sea, no le habló su patrón, no le habló Dios. Bueno, Abraham ni tenía patrón, era rico él, ¿verdad? Más bien él era el patrón, ¿verdad? Pero Dios le habló, hermanos, y él se preparó, él se mentalizó, él se organizó prioridades. Seguramente un día antes dijo, no me voy a dormir temprano, porque mañana hay que levantarse hacia donde el Señor quiere que vayamos. Qué impresionante es esto, hermanos. Y bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades, hermanos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Que en nuestra lista, hermanos, de prioridades esté Dios el número 1. Que en nuestra lista de prioridades Dios sea el número 1, hermanos. Porque sí, hay muchas cosas que mueven planes, hermanos, pero cuando se trata de Dios casi siempre los planes siguen igual. Pero ¿qué tal si Dios nos habla? ¿Qué tal si Dios nos llama, hermanos? ¿Qué van a pasar con nuestros planes? Eso pasó con Abraham, hermanos. En segundo lugar, estar disponibles es tener las cosas preparadas. Según el pasaje, hermanos, Abraham hace todos los preparativos para el viaje. El asno para la carga, 2 de sus siervos, ¿verdad? Como ayudantes, y a Isaac su hijo. Y bueno, estamos preparados, hermanos. Tenemos las cosas en orden. Debemos saber debemos saber qué hacer, hermanos, si Dios llama. Mire, esto es como, por ejemplo, hermanos, en un temblor. ¿Qué hacemos, hermanos? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay un protocolo, ¿verdad? No, bueno, no corras, no empujo, no grito, qué sé yo. En caso de inundación, en caso de derrumbe, de incendio, hermanos, usted ya sabe qué hacer. Bueno, hay quienes a lo mejor en cierto lugar de la casa tenemos las cosas preparadas, ¿verdad? En caso de fallecimiento, qué sé yo, tener las cosas todas en el lugar, o sea, ya sabemos qué hacer. Bueno, hay gente que no, y eso es muy lamentable. Pero cuando Dios llama, también hay que estar listos, hay que estar preparados. Ponte a pensar un día, caray, es verdad eso que dice el pastor, sí es cierto. ¿Qué voy a hacer el día que Dios me llame? Tengo en orden mi vida, tengo en orden las cosas, tengo las cosas ya listas. Ya sé qué tomar en el momento que Dios me llame. En tercer lugar, hermanos, estar disponibles es tener los elementos necesarios. El versículo dice que Abraham llevaba los elementos necesarios para ejecutar el holocausto, la leña, el fuego, el cuchillo, ¿verdad? Y bueno, yo te pregunto, ¿tenemos los elementos necesarios como cristianos para obedecer a Dios? ¿Sabes cuáles son los elementos que deberías de tener a la mano? Bueno, recordemos, hermanos, que al menos tenemos 4 elementos básicos. La oración, la palabra de Dios, que es la Biblia, la comunión con el Espíritu Santo, hermanos, ser guiados por el Espíritu, y la comunión con la iglesia, hermanos. Pero a veces ni siquiera oramos, de repente no tenemos ya Biblia, que porque la tenemos en el celular. De repente no andamos en el Espíritu, hermanos. De repente usted ni comunión tiene con la iglesia. Entonces, esos son nuestros elementos. Las cosas que usted y yo tenemos que tener a la mano, hermanos, para ser obedientes. En cuarto lugar, hermanos, estar disponibles es estar en el lugar indicado. Finalmente, el versículo 3 indica que Abraham se fue al lugar indicado, hermanos, al monte Moriah. ¿En dónde debemos estar, hermanos, según Dios? Porque ese fue el lugar al que Dios le dijo a Abraham que tenía que estar. ¿A dónde tenemos que estar, hermanos, según Dios? Finalmente, Dios siempre nos indica un lugar indicado para demostrar obediencia, hermanos. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Estos lugares están relacionados con algunas cosas que como cristianos son propias de nuestra naturaleza. La adoración, por ejemplo, ¿dónde adoramos? Estamos adorando. Alguien dirá, no, pues en el templo, pero también en nuestra vida diaria, hermanos. Ahorita voy a hablar de eso. La proclamación del Evangelio. ¿En dónde tenemos que estar? En donde la gente necesita el Evangelio, nada más y nada menos, hermanos. Acordémonos de Felipe. ¿Se acuerda? Este personaje del Nuevo Testamento, hermanos, uno de los discípulos que Dios le dice, ve y háblale, ¿no? Al eunuco, ¿se acuerda? Bueno, tenemos que estar en donde el Señor nos mande. Cuando Dios le habló a Pedro y le dijo que fuera con Cornelio, hermanos, ¿verdad? Caza y comen, ¿se acuerda de ese mantel que él veía con animales, ¿verdad? Que para Pedro eran impuros, pero Dios le manda, el Señor le manda que matara y comiera. Entonces enseguida le hablan porque le mandan buscar porque Cornelio quiere conocer el Evangelio, ¿verdad? También, hermanos, en la santidad, ¿en dónde andas, joven? ¿En dónde andamos, varones? ¿En dónde andamos todos? Si se trata de santidad, hay un lugar indicado. O sea, sí, la Biblia habla que hay que estar en un lugar indicado. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
y su Hijo Jesús, y la sangre y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, primera de Juan capítulo 1 verso 7. Y la comunión, hermanos, bueno, pues hay que estar en donde a Dios le agrada que estemos, que también, como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y bueno, estamos ahí, hermanos. ¿Se acuerda cuando Elías se escondió y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué haces aquí? Escondido, ¿no? Imagínense, ¿verdad? Cuando se escondió Adán y Eva, ¿qué han hecho? Les pregunta. Entonces, ¿en dónde estamos, hermanos? Entonces, todas estas implicaciones tienen que ver con estar disponibles al llamado de nuestro Dios cuando vamos a ser obedientes. Número 3, hermanos, y último, ya para cerrar esta reflexión. Cuando creemos que Dios proveerá, hermanos, es porque tenemos visión, adoración y fe. Fíjense qué interesante estas tres cosas, versículos 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. En estos dos versículos, hermanos, observamos al menos tres elementos importantes en el corazón de todo creyente. Número 1, visión. El verso 4 dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Qué interesante es eso, ¿no? Van caminando, hermanos, ya habían pasado, dice ahí, tercer día, y Abraham observa dónde está el monte donde Dios le había dicho y le dice a sus siervos, quédense aquí. Pero me encanta esta escena que dice que alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, todo creyente mira de lejos lo que Dios ha puesto en su corazón. Hermanos, miramos de lejos la vida eterna. Está cerca, el cielo, ¿verdad? O sea, trataré de explicarme, hermanos. Miren que si hay algo que nos motiva mucho en la fe, es el cielo. Y lo miramos, ¿verdad? Como si alzáramos los ojos y viéramos el cielo, lo que nos espera, ¿verdad? ¿Qué otra cosa miramos, hermanos? Bueno, sus bendiciones y tantas promesas de las que nos hemos llenado. Miramos lejos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, la idea de tener visión, hermanos, es mirar lo que ya Dios nos dijo que está ahí. Ahí está. Y Abraham fue lo que hizo. Alzó sus ojos y miró a donde tenía que ir, hermanos. Abraham miró de lejos aquel lugar en el que se consumaría su obediencia. Abraham no tenía por qué hacer otra cosa en la vida, como muchos, que en su desobediencia miran hacia cualquier otro lado, menos hacia el lugar que Dios les indicó. No tienen visión. Esto le pasó a Jonás, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, este profeta al que Dios le dice, oye, necesito que vayas a Nínive, porque en 40 días si no se arrepienten los voy a destruir. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que Jonás no miró a futuro, no vio a Nínive arrepentida y convertida, por eso no le apasionó y que dijo, vámonos de aquí, yo no voy a ir a Nínive. Hermanos, eso pasa cuando se trata de evangelizar a alguien. Yo le invito, hermanos, porque esto es verdad, hermano, y esto para mí es un principio que a mí me consume. Cuando Dios pone en mi corazón hablarle de Cristo a alguien, hermanos, yo más allá de solamente decir, ay, bueno, tengo que obedecer porque el Señor lo dice, no, hermanos, el Señor me invita a mirar a ese alguien a futuro. Y eso es visión, hermanos, eso apasiona. Cuando tú miras a la persona a la que le vas a predicar el evangelio, dices, híjole, sí es cierto, el Señor, no hombre, el Señor puede hacer grandes cosas con este hombre. Bueno, la persona tan y salva es, ¿verdad? Pero ya estamos viendo, ya estamos pensando a futuro, porque eso es visión. Hermanos, ver de lejos lo que Dios ha dicho. A toda obediencia, hermanos, le antecede una visión, hermanos. Una visión que Dios mismo provoca en nuestro corazón. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, hermanos, cuando fui llamado al ministerio, pues sí te imaginas, ¿verdad? Dices tú, wow, o sea, yo pues, no me imaginaba todo lo que hasta ahorita hemos hecho, no me imaginaba esta pandemia y lo que hemos hecho en medio de esta pandemia, pero sí me imaginaba, hermanos, que el Señor me podía usar. Me imaginaba, hermanos, mire, yo recuerdo, hermanos, si hubo algo que me impulsó a obedecer a Dios, hermanos, fue algo que un pastor decía, ¿te gustaría llegar al cielo? ¿Te gustaría llegar al cielo y que el Señor Jesucristo te recibiera y te dijera, gracias por dejarte usar? ¿Quieres ver todos los que vienen detrás de ti? Y que tú voltearas y vieras a una cantidad de gente impresionante que por tu causa también van a estar contigo en el cielo. ¿Te gustaría eso? Yo cuando escuché eso, hermanos, dije, yo quiero eso.
yo quiero glorificar a mi Señor llevando muchas almas al cielo. Entonces, la visión es importante. Número 2, hermanos, adoración. Adoración, hermanos, después de que Abraham miró de lejos al lugar, dijo a sus criados en el versículo 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Qué interesante, hermanos, a toda obediencia a Dios le antecede visión y adoración. Nuestra actitud, hermanos, debe ser una actitud de adoración, porque esta es una cuestión de actitud. Cuando Dios nos llama, hermanos, adoramos porque somos privilegiados. Somos privilegiados de ser llamados a una misión. No nomás nos gozamos por el hecho de ser sus hijos, sino nos gozamos por el hecho de ser sus siervos. Y adoramos. Nuestra vida es de adoración cada vez más en la medida en la que tú y yo obedecemos, en la medida en la que tú y yo vemos la visión del Señor, en la medida en la que tú y yo nos empapamos de la palabra en nuestra vida, hermanos, es de adoración. Entonces es impresionante que esta escena, que es dramática, que es compleja, Abraham diga, vamos a adorar, cuando él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque es una actitud de adoración. Una actitud que demuestra que nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Eso es adoración, hermanos. Una actitud en donde a Dios le dejamos lo mejor. Abraham estaba a punto de ofrecerle lo mejor, que era su hijo. Por eso, hermanos, obedezcamos en adoración. Y número 3, hermanos, fe. El tercer elemento, hermanos. El verso 5 dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! Esas son palabras muy profundas. Abraham, hermanos, no solo tenía visión y adoración. Abraham consume la razón por la cual es reconocido como el padre de la fe. Porque él dice, volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. Abraham veía con ojos de fe la provisión de Dios. Sabía a la perfección que Dios cumpliría su promesa, aunque le pidiera a su hijo. Sí, hermanos, su fe estaba por encima de sus emociones. Al decir lo que les dijo a sus siervos, Abraham manifiesta la convicción de la provisión de Dios que aún no se veía. Eso, hermanos, es fe. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hermanos, por eso Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y bueno, hermanos, 3 cosas, ¿verdad? 3 cosas que ya dijimos para reforzar esta tercera respuesta. Cuando creemos que Dios proveerá, bueno, siempre estamos dispuestos, siempre estamos disponibles, y también es porque tenemos visión, adoración y fe. Concluyo, hermanos, la respuesta de Abraham es la respuesta apropiada para el hombre de fe cuando reconoce la voz de Dios. Dios llama y desea nuestra obediencia, hermano. Sí, y él queda satisfecho cuando creemos en su provisión con todas sus implicaciones. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, te damos porque tú provees diariamente en nuestra vida. Y sabemos que a donde quiera que tú nos llames y tú nos mandes, tú nos vas a proveer, Padre. Gracias por tu palabra, porque nos hace reflexionar en todas las implicaciones, Padre, sobre creer que tú vas a proveer. Sobre las implicaciones, Padre bendito, de tu obediencia, de la obediencia que te debemos, Padre. Y gracias por cada cosa que acabamos de meditar, de reflexionar en virtud al ejemplo de Abraham, este personaje importante, mi Dios, en la salvación, en tu obra redentora. Gracias te damos, mi Dios, porque a través de él observamos, mi Dios, las cosas que debemos hacer, las cosas que quizás tenemos que cambiar. Padre, queremos ser una iglesia obediente, hijos tuyos obedientes, y que se cumpla tu propósito eterno en nuestra vida. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo le invito a que siga ofrendando, diezmando, hermanos.
que también no se deje de conectar, hermanos, pues tenemos diferentes actividades. El día de mañana terminamos Judas, si Dios no lo permite, hermanos, a las 8 de la noche. Yo le invito a que no se lo pierda y se vaya preparando con la carta de Santiago, hermanos. Quizá a lo mejor muchos, yo lo que pude percibir es que algunos quizás se desanimaron en el camino en relación a Judas, porque a lo mejor se perdieron 1 o 2 capítulos, entonces ya dijeron, no, pues ya después los veo, ya no los pudieron ver. Hermanos, los videos están encapsulados, si usted se quiere poner al corriente, adelante, pero prepárese con Santiago. De hecho, hermanos, cuando comenzamos Santiago, yo leo comentarios de usted, comentarios muy pequeños. Acuérdese que usted toma un versículo, ¿verdad? De todos los, si quiere, de todos los capítulos, o vamos a empezar con el primer capítulo, hermanos, porque lo que pasó con Judas es que solamente era un capítulo. Entonces, pues obviamente nada más en una sola ocasión leí comentarios sobre Judas y ya no volví a leer más. Pero en Santiago, hermanos, hay 4 capítulos. Mire, si usted ve en su Biblia, hermanos, usted puede ya irse preparando, ¿verdad? Con su comentario. Son 5, hermanos, perdón. Son 5 capítulos en Santiago. Entonces usted puede elegir con anticipación su comentario. Cuando vayamos al capítulo 1, bueno, comentarios relacionados con el capítulo 1. Capítulo 2, comentarios al capítulo 2. Entonces, para que usted se vaya preparando, hermanos. Entonces, la idea es que usted disfrute la reflexión de la palabra de Dios. Esas cartas generales, martes a las 8 de la noche. Y también creo que los martes se reúnen, hermanos, las hermanas de la familia a las 6 de la tarde. Entonces, no se lo pierda. Si usted es una dama y usted quiere participar también, ¿verdad? Los días martes a las 6 de la tarde con nuestras hermanas de la familia. Miércoles de Conectados, hermanos, por favor, no deje de mandar sus videos, ¿verdad? Porque son de mucha bendición, su testimonio. Usted quiere compartir algo, adelante, hermanos, es de gran bendición, hermanos. Y también a las 7 de la noche, ¿verdad? Vía Zoom, estamos terminando este estudio sobre dones espirituales. Próximamente vamos a comenzar la clase de lo que creemos. Le hago una invitación, una cordial invitación, que si usted ya lo tomó o no lo ha tomado, hermanos, este estudio de lo que creemos, yo le invito, hermanos, a que reforcemos nuestras doctrinas, las cosas bíblicas, las cosas que creemos, ¿verdad? Y el día jueves, hermanos, jueves de evangelismo, y también los hermanos varones a las 8 de la noche se reúnen, por si usted quiere reunirse y participar con mis hermanos. Ellos tienen un programa de oración, tienen sus actividades, hermanos, en donde están reflexionando con temas de altísimo interés, sobre todo para los varones. Si usted es casado, si usted tiene hijos, etcétera, son temas muy hermosos. Puede comunicarse con nuestro hermano Lalo o nuestro hermano Pedro, pero también a las 8 de la noche, hermanos, subimos un video donde predicamos el evangelio, hermanos. Y bueno, el viernes lo espero, viernes a las 6 de la tarde en vivo, ¿verdad? Culto de oración unido, y a las 8 de la noche la retransmisión. El día sábado, en la mañana, a las 10 de la mañana, las mujeres de la familia se reúnen para orar. Los jóvenes a las 5 de la tarde se reúnen para estudiar la palabra con nuestro hermano Alexis. Y bueno, no se deja de congregar a su grupo de oración, hermanos, y que Dios me le bendiga, hermanos. Bueno, pues hasta la próxima, hermanos, descanse, y bueno, lo espero en las siguientes actividades, hermanos. Hasta luego, bye.